Qué alegría poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Realmente quiero felicitarlo y quiero decirle que me siento muy complacida, muy contenta, porque el tema de la perspectiva eterna de la cruz no es un tema llamativo, pero sí es un tema que demanda mucha responsabilidad, porque es por medio de la cruz que Él nos reconcilió, pero no solo eso, sino que nos dio vida también. Y muchas veces queremos gestionar, queremos llevar adelante nuestros pastorados, nuestros liderazgos, sin entender la perspectiva eterna de la cruz. Así que estén hoy ahí escuchando, que estén hoy ahí queriendo anotar y aprender, habla mucho de la responsabilidad en cuanto a querer ser fieles y exactos con el llamado del Señor, con el propósito eterno. Y creo que juntos cada día iremos creciendo en el Señor. Y gracias también a cada uno de ustedes que organiza esta red Caleo por la preocupación del cuerpo de Cristo, por preocuparse por el cuerpo de Cristo para que pueda ser una siguiente generación, aunque yo no diría siguiente, no voy a decir siguiente, para que en esta generación podamos ver más nítidamente la expresión de Cristo en su iglesia. Así que dése un aplauso a usted mismo y en este momento ya iniciamos con la perspectiva eterna de la cruz. Saben, mis amados, desde una perspectiva natural, la cruz es un momento, es un madero, es una historia. Y muchas veces solo se ve la cruz desde ahí, desde un momento que vivió Jesús, desde un momento de sufrimiento, como una historia. Y mucha gente la tiene como un madero nada más. Pero es importante destacar que no es lo mismo ver la cruz desde una perspectiva natural, desde una perspectiva humana, que verla desde arriba, verla desde la mente de Cristo. No es lo mismo. Desde la perspectiva humana y de un entendimiento muy corto, o podría decir desde un entendimiento carnal, la cruz queda nada más como una salvación del infierno, como reconciliación con Dios, como un punto de reinicio en nuestras vidas e iniciar una relación externa con Dios. Pero no es eso, va mucho más allá. Desde la perspectiva eterna de arriba, de la mente de Cristo, la cruz es un nuevo origen. Un nuevo origen con una nueva naturaleza, con una nueva simiente, porque la carne no puede ser mejorada, mis amados, porque sigue siendo carne. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Necesitamos ser traspasados por la cruz para vivir la vida de Dios. Por lo tanto, en este nuevo origen se puede materializar o hacer real todo lo que Dios dijo acerca de nosotros, todo lo que Dios diseñó para su iglesia, para los muchos hijos conformados a la imagen de su Hijo. El pensamiento de Dios es crear a un hombre totalmente nuevo, no nuestro antiguo yo, no Ligia, sino un hombre, una persona totalmente nueva. Así que no podemos hablar de la cruz si no vemos el principio. No hay un Génesis 3 si no hubiera habido un Génesis 1 y un Génesis 2. En Génesis 1 y Génesis 2, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dijo, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y puso Dios al hombre en Edén e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, dice Génesis 2, todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y dijo el Señor: de todo árbol del huerto podía comer el hombre. Dios tenía toda la provisión para el hombre. Dios tenía absolutamente toda la provisión para el hombre en el Edén. No tenía necesidad de cosa alguna. Y aquí quiero dejarle esto. Cuando nosotros vivimos pensando en nuestras necesidades, cuando nosotros vivimos afanados y preocupados por qué habemos de comer, qué habemos de beber, estamos posicionados en un viejo hombre.
Estamos posicionados con una mentalidad de incredulidad, con una mentalidad de enemistad. Por eso es que nuestros pastorados, nuestros liderazgos no deben de ser con personas que no han sido traspasadas por la cruz. Necesitamos entender que Dios hizo todo nuevo y que en el hombre nuevo, por medio de Jesucristo, está todo provisto, absolutamente todo provisto, recursos, finanzas, todo lo que nosotros necesitamos para ejercer nuestro liderazgo, está todo provisto. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida está todo provista. No podemos tener una mentalidad de necesidad, una mentalidad de afán, una mentalidad de preocupación, porque eso no incluye al nuevo hombre. Eso es desde una perspectiva del viejo hombre. Pero continuemos con lo que íbamos hablando de Génesis. Vamos a Génesis 3 y la serpiente hace una propuesta. Al hombre le atrajo hacer de su voluntad su Dios. Cuando la serpiente le da la propuesta al hombre, al hombre le atrajo hacer de su voluntad su Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos paramos y hacemos todo conforme a nuestra voluntad, estamos en una condición de enemistad, diciendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos pastores, que somos líderes, pero estamos haciendo nuestra gestión desde una vieja naturaleza, queriendo hacer nuestra voluntad. El hombre vio como deseable ya no depender de Dios, sino en él mismo, tomar sus propias decisiones y hacer su propia voluntad. Y qué delicado todo esto, ¿no? Porque los resultados de lo que llamamos la caída del hombre es mentira, es enemistad, es muerte. Una mentira que fue creída, una mentira que también fue aceptada y se convirtió en una constitución dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos un ambiente de mentira, de engaño. El hombre es un alma engañada. Por eso es que necesitamos la cruz, porque el hombre es un alma engañada. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es extremadamente perverso. Hay una versión que no recuerdo cuál es, pero que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y extremadamente corrupto. Y eso es lo que somos antes de la cruz. Se le dijo al hombre que si optaba por seguir un camino opuesto al que Dios le había establecido y decidía usar su propia razón de manera independiente a Dios, sería como Dios. Y esa propuesta le agradó. Esa propuesta le agradó. El hombre aceptó este engaño, buscó su supremacía, elevó su corazón al razonamiento independiente y adoptó la mentira. Como resultado, dio el deseo del logro humano, haciendo de sí mismo su Señor. Haciendo de sí mismo su Señor. Y esto aplica a la enemistad, porque el hombre rompió la relación con Dios cuando aceptó la propuesta de la serpiente. Su deseo del logro humano vive como su mayor interés, un interés de autorrealización, lo cual produce enemistad. Esta actitud de independencia de Dios produce enemistad. Amados, por eso es necesario recordar que nosotros vivimos solo para una cosa, hacer la voluntad de nuestro amado Padre. Una enemistad que nos trajo una mente corrupta, que nos trajo a tener un corazón corrupto, una mente corrupta que solo desea su propia autorrealización. Al punto que si vemos lo que siguió generándose después de Adán, es un Caín que en nada difiere de Adán. Adán, por la gloria personal, se enemistó con Dios cuando tenía comunión con él en Edén. Caín simboliza la codicia porque quería
la autorrealización. Un hombre que fue reproducido como su padre Adán. Caín, con una mente enamistada, con una mente del deseo del logro humano, ese deseo desmedido, mata a su hermano Abel. Caín no solo desea ser favorecido por Dios, sino también ser superior a su hermano. Al igual que Adán, que quiso ponerse a la misma estatura de Dios. Y la tercera característica de la caída es la muerte. Y la muerte nos habla de separación de la fuente de vida verdadera. Porque el hombre siguió con vida, pero ausente de la realidad de Dios, ausente de la vida de Dios. Ahora, Cristo es lo opuesto y la negación a la mentira, a la enemistad y a la muerte. Y esto es interesante aquí, porque la propuesta de Jesús fue: si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque Él es la negación de la mentira, es la negación de la enemistad, es la negación de la muerte. La propuesta de Cristo, la propuesta del Evangelio, es la reconciliación, es la unión con Dios, es una cuestión de poseer la vida de Dios, es la disposición del Padre de impartirnos su vida por medio de esa cruz, de la sangre de Cristo, y darnos un nuevo nacimiento. Así somos conducidos por medio de la cruz a la persona de Cristo, pero no podemos ser conducidos a Cristo sin haber sido conducidos antes a la cruz. Por gracia somos salvos, pero esa misma gracia que nos conduce a amar a Dios es esa misma gracia que nos conduce a la cruz para que podamos ser la expresión de Cristo, para que podamos decir: ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La cruz trajo la realidad de la libertad de la raza humana. La cruz es la expresión del mismo poder de la autoridad que subyuga la operación de las tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, amados, no quiero que pensemos en tinieblas con algo externo. No, son las tinieblas que están dentro de nosotros. Y es que cuando la luz vino, la luz hace retroceder las tinieblas. Y el nuevo nacimiento, la vida de Cristo naciendo en nuestro interior, hace retroceder las tinieblas por la autoridad de Cristo, por la autoridad, y por esa obediencia a la autoridad, la luz hace retroceder las tinieblas. Por eso es que podemos decir que la cruz subyuga la operación de las tinieblas. La cruz es una operación victoriosa dentro de nosotros. La cruz es una operación de victoria. La cruz te lleva a vivir en ese nuevo hombre. La cruz te lleva a manifestar y expresar todo el carácter de Cristo, una vida llena del Espíritu Santo, una vida que agrada a Dios, una vida que expresa a Dios, la misma vida de Dios. Por eso es que es tan importante entender la perspectiva eterna de la cruz. Primera de Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay dos tipos de pensamiento: locura y poder de Dios. El hombre vivía en Edén en una realidad perfecta, donde todo estaba provisto, como lo dijimos hace un momento. Pero la cruz para nosotros, para los que no la vemos como locura, sino para los que la vemos como poder de Dios, la cruz es la provisión de Dios para experimentar la realidad perfecta de Dios. Una realidad en comunión con su Hijo, una realidad que se disfruta. Por eso es que tu vida y mi vida es plena en Cristo,
porque es una realidad que se disfruta. Así como el hombre podía disfrutar de todo y estaba todo provisto en Edén, y que sabemos que Edén significa disfrute, deleite. Asimismo, nosotros tenemos una vida plena en Cristo Jesús, pero necesitamos entender la perspectiva eterna de la cruz para negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Porque no solo fue un evento, sino que es algo continuo para nosotros. Ahora, amados, quiero hablarles un poquito del plano de la religión. Debemos de entender lo que hace la religión en nosotros. El plano de la religión nos hace tener que buscar a Dios para relacionarnos con Él. El plano de la religión es opuesto a la vida. El plano de la religión nos hace tener que buscar a Dios para relacionarnos con Él. Nosotros no nos relacionamos con Dios desde algo externo. Nuestra relación es íntima comunión con Él, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Buscar a Dios para relacionarnos con Él es como algo externo que en nada puede cambiar la naturaleza enamistada, la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre. En absolutamente nada. Eso de pensar que tenemos que ir a una reunión, pensar que tenemos que ir a las 4 paredes de la iglesia para relacionarnos con Dios, es una mentira, es un engaño. Y te puedo decir que muchas veces podemos vivir el pastorado y el liderazgo alimentando el engaño, alimentando la mentira, porque el Señor, su vida en nosotros es real 24/7. Vivimos delante del Señor, vivimos todo el tiempo delante del Señor, porque Él está en nosotros. La religión, dice versículos bíblicos, la religión tiene un vocabulario correcto, pero no nos da vida. Por eso es que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, hagan lo que los religiosos de su época dicen, háganlo porque dicen lo correcto, pero no vivan como ellos, no los imiten a ellos. La religión no puede hacer nada contra los deseos del logro, la autorrealización, no puede hacer nada para vencer los malos deseos que hay en el interior del hombre. Pero quiero decirte algo que es muy delicado, y es que la religión cristiana evangélica, llamémosle así, la religión evangélica nos puede llevar a ámbitos donde encontremos satisfacción personal, viviendo un evangelio sin cruz, que te haga sentir importante, que te haga sentir que te estás realizando porque lograste la posición de pastor, porque lograste la posición de líder, porque tenés influencia sobre muchas personas. Y esto es lo delicado de no entender la perspectiva eterna de la cruz, porque entendemos que para tomar la cruz debemos de negarnos a nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces hemos trabajado, hemos servido sin negarnos a nosotros mismos, queriendo imponer nuestra voluntad, queriendo imponer nuestros criterios en lugar de ser el criterio del Hijo de Dios, el gobernante, el preeminente en nuestras vidas y en todo lo que hacemos? Esto sucede cuando no hemos entendido la cruz. Esto sucede cuando no lo hemos visto desde lo que significó la cruz para Cristo, desde una mente renovada, desde la mente de Cristo. ¿Recuerdan que les dije que habían 2 pensamientos, locura y poder de Dios? Y ahora quiero que veamos lo siguiente desde el poder de Dios que opera en nosotros. La cruz, desde la perspectiva eterna, fue para la satisfacción de Dios. La cruz, desde la perspectiva eterna, fue para la satisfacción de Dios. Hebreos 10, 4 al 9. Porque, ¿qué poder tiene la sangre de toros y cabras para eliminar la culpa del pecado?
Así que cuando Jesús vino al mundo, dijo, dado que tu último deseo no era otro sacrificio animal, me has vestido con un cuerpo que podría ofrecerme a mí mismo en su lugar. Múltiples ofrendas quemadas y ofrendas de pecado no pueden satisfacer tu justicia. Así que te dije, Dios, yo seré el que vaya y haga tu voluntad, para cumplir lo que está escrito de mí en tu palabra. Primero dijo, múltiples ofrendas quemadas y ofrendas de pecado no pueden satisfacer su justicia, a pesar de que la ley exigía que se les ofreciera. Y luego dijo, Dios, yo seré el que vaya y haga tu voluntad. Así que al ser el sacrificio que elimina el pecado, abolió los sacrificios de animales y reemplaza todo ese sistema con el nuevo pacto. Todo el sistema de sacrificios. Pero no quiero que me malentiendan que ya no hay que hacer nada. Por supuesto que no. Ahora nos basamos en vivir en su voluntad. Su voluntad jamás va a contradecir la verdad. Su palabra jamás va a contradecir la palabra. Dios había perdido al Hijo que vivía en su voluntad. La única manera de recuperarlo y vivir de acuerdo a su plan eterno era poniendo su naturaleza en él, en un cuerpo humano, en un hombre 100%. Y para eso vino Jesús en carne 100%, para poner su naturaleza en él, y que al ir a la cruz, en la vida de resurrección, todos estuviéramos incluidos ahí, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para una vida nueva, para que tú y yo tengamos una vida nueva. Dios no tenía complacencia en lo viejo. Así que esto reemplaza el sistema viejo de ofrendas y establece el nuevo pacto, el hijo de su amor, el hijo de su complacencia. Es por eso que ahora nosotros somos aceptos en el amado. No somos aceptos por lo tanto que hagamos. No somos aceptos por ofrendas, por sacrificios, por servir. Porque si servimos desde apartados de la cruz, enemistados de la cruz, es en vano que nosotros sirvamos. Somos aceptos en el amado, y todo lo que Él acepta es en Él, en Cristo. Y para vivir en Cristo necesitamos primero ser traspasados por la cruz. La única forma en que nosotros le damos satisfacción al Padre es en su Hijo. Por eso es que Pablo dijo en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó. Y esto nos habla de que así como Él se entregó por nosotros, ahora nosotros nos tenemos que entregar. Y para entregarnos y vivir una vida llena de amor, necesitamos ir a la cruz. Porque si no vamos a la cruz, los deseos egoístas, los deseos de autorrealización, los deseos de supremacía serán los que gobiernen en nuestras vidas, y nuestros liderazgos serán ejecutados desde ahí. Y amados, todo lo que nosotros somos lo reproducimos. Reproducimos nuestro ejemplo, no lo que hablamos. No sé si me doy a entender bien con eso. Podemos tener una predicación correcta, pero si nosotros no hemos sido traspasados por la cruz, lo que se estará reproduciendo es lo que ellos ven. Por eso es que Pablo dice, sigan mi ejemplo, porque es tu ejemplo el que sigue la gente que tú tienes a cargo. Por eso es importante ser traspasado por la cruz. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si nosotros queremos tener vidas que son olor fragante a Dios, necesitamos entregarnos, necesitamos negarnos, necesitamos tomar esa cruz. La cruz es el inicio de una vida que satisface a Dios por medio de Cristo. No podemos estar independientemente de su cruz.
La cruz desde la perspectiva eterna, desde la mente de Cristo, nos hace tener vidas que glorifican a Dios. La cruz fue para la gloria de Dios. La cruz fue para la gloria de Dios. La cruz desde la mente de Cristo no fue solamente para salvarnos, sino para crear una nueva humanidad para Dios. Apocalipsis 5:9, del 9 al 10, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La cruz nos hace vivir para Dios. La cruz nos hace vivir para la gloria de Dios. Nuestras vidas son para la gloria de Dios. Fuimos redimidos para Dios. Y dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, nos ha hecho para nuestro Dios. Nos ha hecho para nuestro Dios. Nuestras vidas no nos pertenecen. Es para su gloria. Es para satisfacer al Señor. Para Cristo, la cruz fue el medio de satisfacer a Dios, para la gloria de Dios, para que tú y yo ahora en el nuevo pacto vivamos en Cristo para la gloria de Dios. Por eso es que Jesús dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. Amado, yo te quiero hacer esta pregunta hoy. ¿Has glorificado al Señor en esta tierra? ¿Has hecho lo que Él te ha dicho que hicieras? Porque cuando Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso me denota que Jesús sabía cuál era su voluntad, sabía qué era lo que tenía que hacer. Ahora pregunto, ¿nos hemos sujetado nosotros a la verdad de Dios? ¿Nos hemos sujetado nosotros a la verdad? Y que para esta verdad necesitamos negarnos a nosotros mismos y ser traspasados por esa cruz para no vivir para nuestra gloria, para nuestro placer, sino para su placer. ¿Qué incluye su placer? ¿Qué incluye su placer? Que nos amemos los unos a los otros. Que así como alguien cooperó en nuestras vidas, nos perfeccionó para la obra del ministerio, que también nosotros lo hagamos. Eso significa que tu liderazgo no es lo más importante. No es que yo soy líder y tienen que sujetarse y hacer lo que yo digo. No, eso no es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es que nos interese el avance de la vida en otros. Para la gloria de Dios es que sepamos qué nos mandó hacer. Para la gloria de Dios es que nos preocupemos por perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la gloria de Dios es que estemos entregados a nuestros hermanos, así como Cristo se entregó por nosotros. Eso es vivir para la gloria de Dios. Que nuestra preocupación no sea si nos dieron la posición, si nuestro líder dijo que alguien más tenía que predicar y no nos tomó en cuenta a nosotros. Vivir para la gloria de Dios es poder disfrutar de que todos vayamos progresando, de que todos avancemos. Eso es vivir para la gloria de Dios, porque es su voluntad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Todos los intereses del mundo. Y aquí estoy hablando de los deseos de autorrealización. Y ustedes pueden ir a 1 de Juan 2:15, 2:16. Todo el deseo de posición, de logro, de vanagloria, de autorrealización. Eso es que el mundo esté crucificado para nosotros. Que esos intereses de posiciones estén crucificados para nosotros. Eso es que el mundo esté crucificado para mí y yo al mundo. Es que ya no me tienta el mundo. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús en Mateo 4,
no logra tentarlo, porque simple y sencillamente, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. No había ningún interés en el mundo, no había ningún interés en que él, hombre, él, Jesús, el hombre, de autorrealización, no. Él sabía a qué el Padre le había mandado hacer. Para Pablo, el deseo de los logros personales, la autosuficiencia, la autorrealización, la independencia de la voluntad de Dios, la independencia del querer de Dios, no tenía ningún atractivo. Para el apóstol Pablo, el deseo por los logros personales, la autosuficiencia, que es la independencia de Dios para la tomar decisiones, la autorrealización, no tenía ningún atractivo. Y debemos de evaluarnos esta noche. Si esto no tiene ningún atractivo para nosotros, si en los liderazgos que estamos manejando, en realidad todas estas cosas no tienen ningún atractivo para nosotros. ¿Eres el mismo cuando compartes la palabra tú o cuando el pastor nombra a otro líder para compartirlo? ¿O hay algo que te pasa cuando pone a otra persona? Porque nosotros no estamos para realizar nuestros sueños, sino para cumplir los deseos de nuestro Señor. La cruz es el medio para que la vida que glorifica a Dios surja en ti. La cruz es el medio para que la vida que glorifica a Dios surja en ti y tu propósito de vida sea glorificar al Padre. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, todos los caleo, podríamos decir aquí, que aquí sin duda alguna la palabra hebrea significa otra cosa, no será caleo, pero todos los caleo de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuiste formado, fuiste hecho para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Y no podemos vivir para la gloria de Dios sin la cruz. La cruz es el poder de Dios para la posteridad del plan divino. Propósito eterno separado de la cruz, no se puede hacer. Propósito eterno separado de la cruz no se puede hacer. Desde la perspectiva eterna, la cruz es la posteridad del plan divino. La obediencia de Cristo le dio porvenir futuro al plan eterno de Dios. Este plan eterno de Dios que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros, desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo, para que nosotros pudiéramos vivir una vida nueva, para que nosotros pudiéramos continuar el plan de Dios, extender el reino de Dios. Isaías 53:10 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. No podemos comprender el amor de Dios y su justicia si no vemos la perspectiva eterna de la cruz, si no entendemos la perspectiva eterna de la cruz. Porque en la cruz Dios castiga el pecado. Es ahí en la cruz donde Dios castiga el pecado en su totalidad. Pero en su infinito amor y misericordia provee el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Para que ahora nosotros pudiéramos seguir con su buen plan, habiendo sido hechos justicia de Dios. Salmos 85:10-11 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esto solo pudo ser
en la cruz. Esto solo se pudo dar en la cruz, ya que las demandas de la verdad fueron satisfechas por el Señor en la cruz. ¿Y recuerdan lo que decía? La misericordia y la verdad se encontraron. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La verdad fue satisfecha por el Señor en la cruz. Es por medio de la cruz que ahora nosotros estamos reconciliados con Dios. Y es interesante ver cómo cuando Dios hizo el universo, habló esto. Salmos 8:3 dice que es la obra de sus dedos cuando creó el universo. Éxodo 13:3 dice que cuando sacó a Israel fue con mano fuerte, pero para salvarnos. En Isaías 53:2, hablando de Cristo, dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. ¿Se recuerdan lo que dice Salmos 85:11? La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. La verdad brotará de la tierra. Mi siervo creció en la presencia de Dios como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Y todo esto nos está hablando de Cristo, nos está hablando de la cruz, nos está hablando del castigo del pecado, nos está hablando que la verdad se encontró con la misericordia, y eso fue la cruz. Podemos ver la cruz en el Salmo 85. Isaías 53:11, hablando de Cristo, dice: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. O sea que darle satisfacción a Dios también le hace quedar satisfecho. Dice: y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. No solo le trajo satisfacción al Padre, sino que él mismo está satisfecho, porque para Cristo su satisfacción es complacer al Padre. La satisfacción de Cristo desde la eternidad, desde ese momento donde no se aferró al ser igual a Dios, desde ese momento su deseo, su placer era hacer lo que el Padre quería. Desde ese momento la satisfacción de Cristo era complacer al Padre. En el momento que Cristo vino y fue envasado en el cuerpo de Jesús, todo el tiempo, 100% hombre, el deseo de Jesús era complacer al Padre. Por eso es que Juan 8:29 dice: yo soy su mensajero y él siempre está conmigo, porque solo hago lo que deleita su corazón. Qué lindo es que nosotros podamos decir eso también, que solo hacemos lo que deleita su corazón. Él sabía que era el único que podía resolver el problema del pecado y justificar a muchos. En el nuevo hombre redimido ahora tiene la función de extender el reino, de extender lo que Jesucristo estableció. Y ojo con esto, el reino ya fue establecido. Él vino a establecerlo. Nosotros ahora extendemos lo que Él estableció. Por eso es que en Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero se lo está diciendo a nacidos de nuevo, a personas reconciliadas, a un nuevo hombre en Cristo. Vamos a pasar a otro punto rapidito porque ya nos quedan pocos minutos. Nos dice que desde la perspectiva eterna de la cruz, ahora ese poder de Dios es para exaltar la gracia de Dios, porque nada de esto depende de nosotros. Nada de lo que Él hizo en la cruz depende de nosotros. Aún esta vida dice que por gracia somos salvos. Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, independientemente de la ley, ojo, ¿verdad? Independientemente de la ley, lo que no quiere decir que no tiene nada que ver con la ley, sin necesidad de cumplir la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Quiénes dan testimonio? La ley y los profetas. Por eso podemos decir que todo se trata de Cristo. Desde la ley y los profetas hablan de Él. Esta justicia de
Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Por su gracia somos justificados gratuitamente. No es algo que podamos comprar, no son obras que podamos hacer. Somos justificados por gracia gratuitamente. Dice, mediante la redención de Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Mire, a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque por gracia somos salvos, por una gracia que fue gratuita, por una gracia en la cual no tuvimos que hacer nada, por una gracia que no tiene nada que ver con la ley. Por lo tanto, amados, la ley no aplica si vivimos vidas pensando que tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Lo que agrada a Dios de nosotros es ver a su Hijo en cada uno de nosotros. La cruz es para la exaltación de la gracia de Dios. No podemos olvidar esto. La cruz es para la exaltación de la gracia de Dios. Fue por su gracia. Y es aquí donde podemos ver el pensamiento del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Habrá algo de qué jactarnos? ¿Habrá algo de qué jactarnos de todo el obrar de Dios que nosotros hemos hecho? Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia. Amados, creo que cuando entendemos la perspectiva eterna de la cruz y entendemos que la cruz desde la mente de Cristo fue para exaltar la gracia de Dios, no hay nada de qué jactarnos, sino que por la gracia de Dios somos lo que somos. Todo lo bueno que alguien te puede decir, tú eres bueno para esto, debes de recordar la gracia de Dios en mí, porque nosotros no tenemos nada bueno en realidad, sino su gracia operando, su gracia siendo operativa en nosotros, su gracia por medio de la cual servimos. Y voy a hacer referencia a Hebreos 12:28. Habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y si tú ves esa palabra gratitud en el griego, es la misma palabra gracia. Así que la versión correcta de esa cita bíblica diría, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gracia y mediante ella sirvamos. Mediante la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo decía, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay exaltación alguna en cobrar, no hay mérito alguno en lo que nosotros hacemos, pastor, líder. No hay mérito en lo que hacemos. Nadie nos debe nada. Es su gracia en nosotros. Es por su gracia. Es esa gracia operativa que nos hace servir. Es esa gracia operando en nuestras vidas. Es la misma vida de Cristo que nos hace entregarnos y darnos por los demás. No hay jactancia en eso. No hay exaltación para nosotros mismos. No hay exaltación para un liderazgo que ha sido traspasado por la cruz. No hay exaltación para un liderazgo que ha sido traspasado por la cruz. Nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver con nosotros. Y deja que me decirte lo último. Y es esto. Ese poder de Dios fue para satisfacer la ley. Y aquí como que se nos descuadra, ¿no?
Es por gracia, no por ley, pero satisface la ley. Desde la perspectiva eterna, la cruz es para satisfacer la ley. Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están, a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Mire lo que pasó en el Antiguo Testamento. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham fue salvo por fe a través del sacrificio venidero de Jesucristo como satisfacción. Hebreos habla de los hombres del Antiguo Testamento como héroes de la fe. Nunca fue por ley. Para Israel era fe. Para los gentiles es fe, porque aún la ley quedó satisfecha con la cruz. La cruz es para tratar con el pecado y el pecado es una violación de la ley. Por eso es que Romanos 13:8 dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Amados, cuando nosotros vivimos liderazgos traspasados de la cruz, el amor impera. Cuando nosotros vivimos liderazgos traspasados de la cruz, el amor cubre multitud de errores. Cuando nosotros vivimos traspasados por la cruz, el amor cubre toda la ofensa. El amor se eleva como una ola sobre la ofensa. Entonces la ofensa no tiene ningún sentido en nuestros ministerios, en nuestros liderazgos. ¿Sabes algo que aprendíamos en el alineamiento de este fin de semana? Que no sé si te enteraste o no te enteraste, pero aprendíamos algo. Muchas veces la gente huye del pastor. No está peleado con Dios, huye del pastor por ministerios que no han sido traspasados por la cruz, por nuestro mal carácter, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de cubrir los errores. Muchas veces condenamos, somos prejuiciosos y decimos tantas cosas desde una perspectiva humana, desde una perspectiva carnal, que nada tiene que ver con un liderazgo traspasado por la cruz. Y entonces vemos mucha migración y después volvemos nosotros a frustración. ¿Por qué? Porque no entendimos la perspectiva eterna de la cruz. Entonces vivimos ensimismados, creyendo que nuestro éxito está en la mucha gente. Yo no creo que nuestros ministerios se basan en la mucha gente. Creo que nuestros ministerios se basan en que hemos logrado abrazar en amor a muchos y abrazándolos en amor cumplimos la ley, se exalta la ley, se satisface la ley. Pero no solo eso, son edificados en amor. Son edificados en amor y son edificados, sobre edificados en el fundamento que es Cristo Jesús. Nuestros liderazgos es para formar a Cristo en los santos. Y para formar a Cristo en los santos, la cruz no queda a un lado, la cruz no queda independiente. La cruz es un acontecimiento eterno e histórico, pero para ti y para mí es un presente continuo. La cruz para ti y para mí es un presente continuo. La cruz es un acontecimiento crucial y fundamental para aquellos que vivimos en Cristo, para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino que podamos llevar nuestro ministerio, llevar todo lo que ejecutamos, llevar todo lo que administramos, toda la gestión de lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, desde el poder de la cruz, desde el poder de una vida de resucitada, desde el poder que da esa vida. Y así como dijo Pedro en aquella entrada a la hermosa: de lo que tengo te doy. Amados,
nosotros impartimos lo que tenemos, y si lo que tenemos es la vida de Cristo, estaremos impartiendo a Cristo. Pero si nosotros tenemos ministerios que no han sido traspasados de la cruz, sin duda alguna, las personas que tendremos a cargo serán un dolor de cabeza porque se parecen a ti y a mí, porque no tienen la imagen de su Hijo, sino tu imagen o mi imagen, si no vivimos traspasados por esa cruz. Es hermoso poder ver 2 Corintios 13:4, porque nos dice, porque aunque fue crucificado como un débil, ahora vive revestido del poder de Dios. Y nosotros también somos débiles en nuestra co-crucifixión con Él, pero ahora vivimos en el poder triunfante de Dios junto con Él, lo cual se demuestra a vuestro favor. Amados, no hay vida sin cruz. No hay vida sin cruz, sin cruz. No hay pastorado, no hay liderazgo si no hemos sido traspasados por la cruz. Porque si hay liderazgo y traspasado, hay un liderazgo que no ha sido traspasado por la cruz, echaremos a perder lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y sé que tú quieres ser fiel, yo quiero ser fiel, pero muchas veces nos ha faltado el entendimiento de la cruz, el entendimiento de lo que Dios quiso hacer mediante la cruz. Hoy quiero pedirte que levantes tus manos ahí donde estás y que podamos orar juntos, que podamos orar juntos. Y si tenemos que pedir perdón porque hemos ejecutado nuestro ministerio desde sin entender la cruz, sin haber sido traspasados por la cruz, que podamos pedirle perdón a Dios. Pero de aquí en adelante, amado, eres responsable de esta palabra. Eres responsable de esta palabra. Te quiero dejar responsable de esta palabra porque, amado, estás para que el plan de Dios avance. Estás para que el buen plan del Señor camine, se extienda, crezca en tus manos. Estamos para un aumento de Cristo, Señor. Señor, todo lo que haya hecho, Señor, sin haber sido traspasado de la cruz en esta noche, perdóname, Señor, perdona por aquellas personas que eché a perder, Señor. Perdóname por aquellas personas que eché a perder porque las traté sin amor, porque primero me di a mí mismo mi beneficio, mi interés, mi liderazgo, mi deseo de autorrealización. Perdóname por haber sido independiente de ti. Perdóname por haber gestionado, Señor, tantas cosas sin haberte preguntado cuál es tu voluntad. Perdóname por ignorar que tengo al Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Perdóname, Señor, por ignorar tu voz, Señor, en cada decisión que tomo. Padre, entiendo, Señor, que mediante la cruz estoy reconciliado contigo. Entiendo, Señor, que mediante la cruz vivo una vida en total dependencia de tu voluntad, Señor. Señor, hoy quiero vivir en tu voluntad. Quiero ejercer mi llamado, quiero ejercer mi caleo. Desde ahí, Señor, dependiendo de ti, dependiendo de tu voluntad. Quiero, Señor, en mis últimos días de vida decir, te he glorificado porque hice lo que me pediste que hiciese. Señor, el día que esté delante de ti, Señor, quiero oír, has glorificado, me glorificaste porque supe entender, Señor, el llamado, supe entender que era dependiendo de ti, supe entender, Señor, que no eran mis opiniones ni mis criterios, que no me llevaba a ningún lado, sino más que depender de ti, Señor, y hacer todas las cosas dependiendo de ti, confiando en tu amor, en tu voluntad, confiando en que toda la provisión de amor necesario para amar a mis hermanos, para amar a los que me entregaste, para amar a los que me has dado para administrar, está provisto mediante la cruz. Fui lleno
lleno de tu amor por el Espíritu Santo y entendiendo la perspectiva eterna de la cruz, me niego a mí mismo y ese amor es liberado para poder amar a mis hermanos. Y recibe esta palabra, mi hermano. Está liberado el amor en tu vida, está liberado por medio de esa cruz, porque ya no vives para ti mismo, ya no vives bajo un amor propio, vives para Él, por Él y para Él, para que sea glorificado en todas las cosas. En todas las cosas vives en el poder de la vida de resurrección, en el poder de una vida resucitada, de una nueva vida. Padre, oramos, Señor, oramos, Padre, para que la gestión, Señor, la gestión después de este entendimiento, Señor, haya un aumento, porque esa vida, Señor, es tu vida, es atractiva, Señor, porque tu vida en nosotros, Señor, atrae, Padre, porque es una vida resuelta, es una vida de disfrute, es una vida que no nos trae frustración. Padre, oro, Señor, para que la vida, Señor, se manifieste en disfrute, se manifieste en paz, se manifieste en gozo, en la vida del Espíritu Santo, en aquella vida que donde no hay frustración por nada, donde todo es plenitud, donde todo, Señor, es gozo en el Espíritu Santo. Oro, Señor, para que en esas vidas, Señor, que son nuevas, Padre, hay una vida de resurrección, Padre, en plenitud, y que desde esa misma vida, Señor, desde esa misma vida se gestione, Señor, lo que tú nos has dado a administrar. Padre, oramos, Señor, oramos por cada líder, Señor, por cada pastor, por cada persona, Señor, que está aquí, Señor, queriendo entender tu verdad, Señor, que se ha quitado todo velo, Señor, y que ahora podamos decir, ahora entiendo que no es para mi placer, sino para tu placer, Señor, ahora entiendo. Padre, oro, Señor, para que esta palabra, Señor, esta palabra pueda trabajar, Señor, en el interior de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que puedan entender cada momento de sus vidas, Señor, que glorifican tu nombre, que es para que la gracia, Señor, sea exaltada. Esa gracia, Señor, que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para cumplir tus deseos, para complacerte, Señor, para exaltarte, Padre. Oro, Señor, oro, Padre, para que nuestros liderazgos, Señor, sean traspasados por la cruz, y que para cada persona, Señor, que administro, no tenga mi imagen, no tenga mi imagen, no tenga mi imagen, sino tu imagen, Señor, tu imagen, Padre. Oro, Señor, para que cada administración, Señor, aquí representada, traiga un aumento de Cristo a las naciones de la tierra. Un aumento de Cristo a las naciones de la tierra. Recibe esta palabra, mi hermano, y no la olvides. No la olvides. Cuando hay un aumento de Cristo en ti, habrá un aumento en lo que administras. Cuando hay un aumento de Cristo en ti, habrá un aumento en lo que administras. No te impacientes. No te impacientes, habrá aumento, habrá aumento. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Y oramos, Señor, para que esta palabra sea una palabra que dé vida, Señor. Que dé vida, que dé vida. Y que de aquí en adelante, Señor, seamos, Señor, personas que viven en el poder de la resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, amados, por estar ahí, porque el motivo de que nosotros estemos aquí es porque ustedes están ahí. Gracias por el deseo de aprender. Les amo y les abrazo desde acá a cada uno. Un fuerte abrazo a todos.